grabar. Así que vamos a otro tema. O sea, cortamos con la parte de análisis numérico y nos vamos a hablar de algoritmos combinatorios. En el fondo, la mayor parte de los algoritmos, en realidad casi todos los algoritmos casi, en el computador trabajan con objetos discretos. Realmente no trabajamos con cantidades continuas, imposible, pero bueno, hacemos como que. Estamos interesados entonces en algoritmos que hacen cosas tales como reordenar los elementos de un arreglo para ponerlos en orden, o qué sé yo, no sé, pues construir un árbol binario, o etcétera, etcétera. Hay ejemplos por miles. Y ese es nuestro interés acá. Lo que nos interesa son esa clase de cosas. Vamos a hablar acerca de un poco acerca de rendimiento, analizar un par de algoritmos y situaciones simples, simplemente para clarificar qué clases de temas queremos abordar en esta parte. ¿Sí? Bueno, algoritmos que manipulan objetos discretos, eso es lo que nos interesa en general. Y en particular nos interesa encontrar técnicas que permitan deducir su rendimiento. O sea, no sé, pues cuánto se demora mi lindo algoritmo al ordenar un arreglo de n elementos. ¿Cuánta memoria ocupa este otro algoritmo para hacer no sé qué pega? ¿Cuántas, ¿Cuántos mensajes se envían a través de la red para hacer alguna tarea específica, etcétera? Típicamente nos vamos a encontrar con que tenemos varias alternativas disponibles para resolver el problema que tenemos entre manos y obviamente nos interesa eh, elegir la mejor entre las distintas alternativas que tenemos para la situación particular en que estamos. No siempre se va a dar la situación en que uno puede decir, oiga, este es el mejor algoritmo en todos los casos. Puede ser que estemos en alguna clase de situación particular que hace que algún algoritmo sea preferible y otro no. Bueno, pero para eso también nos interesa determinar si un algoritmo particular es el mejor posible para resolver el problema o está al menos cerca. O sea, nos interesa saber cuánto trabajo tiene que hacer el mejor algoritmo posible para resolver el problema. Porque eso me da una idea de qué tanto espacio tengo para mejorar. O sea, si es que la diferencia entre el algoritmo que yo tengo y el mejor algoritmo posible es poca, eh, no hay mucha esperanza en mejorar el algoritmo. Si es que la distancia es grande, bueno, quiere decir que hay espacio para mejora. ¿Sí? O sea, eso nos puede ayudar a decidir dónde encara el diente, digamos, a la hora de querer mejorar el rendimiento del algoritmo. Si es que sabemos que estamos cerca del tope de lo que se puede lograr para ese problema, bueno, tendremos que buscar mejoras de rendimiento en otro lado. O simplemente conformarnos con que el rendimiento es lo que hay y sería. ¿Sí? Estrategias generales que nos permitan diseñar buenos algoritmos, obviamente serían bienvenidas. O sea, tener que inventar cada algoritmo partiendo de cero. eh, Somos terribles de creativos, somos insanos, somos aterrados y todo lo que ustedes quieran, pero igual tener alguna clase de guía y decir, oye, a mí me tinca que usando esta técnica podría encontrar un buen algoritmo, igual sería una buena, sería bienvenida. Y eso también es uno de los temas que nos interesa acá. Por lo demás, muchas veces estudiar
las cotas, digamos, de por qué un cierto algoritmo requiere hacer una cierta cantidad X de trabajo, nos puede dar luces acerca de cómo poder mejorar nuestro algoritmo, cómo construir algoritmos mejores. Rendimiento. Es posible, si ustedes toman un programa cualquiera, determinar cuántas veces se ejecuta cada instrucción de un programa. En el peor caso, en el mejor caso, en algún caso promedio, etc. En principio podemos hacerlo. Claro, generalmente hacer eso es una cantidad de trabajo enorme, pero se puede hacer. Hay gente que ha hecho su carrera haciendo esa clase de cosas. Con eso tendríamos medidas muy precisas de rendimiento del programa. O sea, podríamos decir, oiga, este programa, en este caso, va a ejecutar esta instrucción, esta línea del programa, qué sé yo, tantas veces, y eso se traduce en tanto tiempo de ejecución. Pero es mucho trabajo. Para poder llegar a ese punto, vamos a tener que escribir un programa bien hecho, compilarlo en la máquina de interés y después analizar el código resultante en detalle. Y finalmente, una vez que haya logrado llegar a contabilizar cuántas veces se ejecuta cada instrucción, será cosa de sumar los tiempos que cada instrucción toma y tenemos entonces el tiempo exacto que se demora nuestro maravilloso programa. El problema con esto es que si cambiamos de compilador, cambiamos la máquina, o sea, compramos el siguiente computador más grande, con un procesador distinto, que no funciona exactamente igual como el que tenía, las instrucciones se demoran seguramente menos, pero no se van a comportar igual, digamos. Hacemos algún cambio menor en el programa para corregir alguna pifia, por ejemplo, vuelta a comenzar de nuevo. No es particularmente llamativo esto. Y simplemente porque veo un bonito plato de sopa en el cual podría echar unos pelos, los procesadores actuales no son para nada predecibles. No sé si ustedes creo que todavía no han hecho el ramo de arquitectura de computadores, pero me imagino que como computines algo les ha llegado de osmosis acerca de cómo funcionan los procesadores actuales. Y si no lo han hecho, les voy a contar algunos datos rosa que resultan bastante espeluznantes. Resulta que un procesador moderno, por ejemplo, el procesador que tengo en este cacharro en el que estoy contando estas historias, son capaces de ejecutar cientos, ojo, cientos de instrucciones en el tiempo que se demora en traer un dato de la memoria. ¿Sí? O sea, en realidad estas cosas funcionan a la rapidez a la que funcionan por obra y gracia de lo que se conoce como memorias caché. Revisen ¿cómo se llama? Las especificaciones del procesador de su computador, incluso de escritorio, y se van a encontrar con que tiene varios megas de memoria caché. Memoria caché es simplemente memoria muy rápida, a la cual se traen los datos y se trabaja con los datos que están ahí, que están al acceso mucho más veloz de parte del procesador que los datos que están en memoria. Y los datos modificados en algún momento futuro, digamos, se terminan guardando de vuelta en memoria principal. Bueno, eso significa que
decir, oiga, esta instrucción se demora tanto, eh, es, puede decirse, digamos, en un caso ideal, en el cual tenga los datos en memoria de caché a la mano. Si es que no están ahí los datos y hay que traerlos de memoria, la instrucción se va a demorar tal vez 100 veces más. Y saber exactamente cuándo los datos van a estar en memoria caché o cuándo hay que realmente acceder a memoria para traerlos, otra entretención maravillosa, ¿sí? Que obviamente nuevamente depende de detalles de cuánta memoria caché tiene el procesador y exactamente cómo la administra y cómo, cuáles son los accesos a memoria que hace el programa y una serie de otras cosas maravillosas más. O sea, ahí hay una cosa que hace que la idea de la instrucción tanto se demora tanto, se me va el agua inmediatamente. Depende de dónde estén los datos. Están en memoria caché. Procesadores actuales tienen no solamente una memoria caché, sino que tienen memoria caché de varios niveles incluso. También está el tema de dónde está la instrucción. Si la instrucción primero hay que ir a buscarla en la memoria, el tiempo que se demora es uno, si es que la instrucción del caso está en la memoria caché de instrucciones del procesador, se va a demorar muchísimo menos. Ese es un cuento. El otro cuento, si ustedes se meten a hurguetear algunas de los cuentos que ha publicado Intel acerca de cómo están organizados internamente sus procesadores, resulta que al procesador le llega una instrucción. El procesador básicamente esa instrucción la subdivide en un montón de subinstrucciones menores y esas subinstrucciones menores las ejecuta incluso en paralelo, en algún orden, y cuando estoy hablando en paralelo, no significa que esté ejecutando en paralelo las subinstrucciones parte de una instrucción, sino que puede estar ejecutando simultáneamente pedazos de distintas instrucciones, ¿sí? Y las puede estar haciendo en paralelo, en la medida que esas subinstrucciones no interfieran entre sí, o sea, interfieren en el sentido de que alguna de ellas requiera datos que es calculado por otro, obviamente las puede calcular en el orden que se le venga en gana y que resulte más rápido. O sea, cuánto se va a demorar esta instrucción puede depender incluso de con qué otras instrucciones en conjunto se está ejecutando. Los procesadores actuales, si esta cosa de acá tiene cuatro núcleos, de los cuales en el fondo dos son virtuales, o sea, en el fondo lo que hacen en vez de realmente tener todo un procesador completo, con la circuitería para un procesador simulan dos, lo que llaman hyperthreading. Bueno, eso es lo que significa que se está haciendo eso precisamente para poder aprovechar el poder hacer varias cosas simultáneamente, que en este caso pueden ser cosas que corresponden a tareas que están corriendo en procesadores distintos. Bueno, pero eso significa también de que si lo que yo estoy interesado en hacer está corriendo en uno de esos procesadores virtuales de mentira, digamos, de esos, pues, de esos procesadores hebra, digamos, lo que pueda estar haciendo el procesador hebra vecino puede interferir, obviamente, con lo que hace mi, mi tarea y hacer que funcione más lento o más rápido dependiendo de las cosas que esté haciendo. O sea, la idea de la instrucción se demora tanto tiempo es un mito mitológico. Así que hasta cierto punto hacer toda esa clase de análisis que habíamos comentado antes no tiene mucho chiste porque se nos va a caer en alguna parte del análisis. Sí, podemos tener algunas aproximaciones más o menos
cercanas incluso a lo que está ocurriendo, pero obtener así tiempos precisos, no vamos a poder hacer con computadores actuales. ¿Sí? Para situaciones muy críticas, donde el rendimiento es realmente excepcionalmente requerido, puede valer la pena hacer esta clase de nivel de trabajo en detalle. En general, no es necesario llegar a tanto detalle y basta quedarse con algunas estimaciones mucho más burdas. Generalmente, para la mayor parte de los casos, basta definir algunas operaciones clave que se ejecutan con frecuencia, que son de costo significativo. Demás operaciones son, de algún sentido, de importancia menor, que a lo más se ejecutan un número proporcional de veces a las instrucciones de lo que son las operaciones clave. De esa manera, yo puedo decir, mire, se ejecutan, qué sé yo, n operaciones de, qué sé yo, no sé, digamos, comparaciones, por ejemplo. Por cada comparación se hace un número, qué sé yo, X fijo, razonablemente, de otras operaciones, y por lo tanto el tiempo de ejecución va a ser proporcional al número de operaciones claves que se ejecutan, más o menos. ¿Sí? Por favor, si es que no me siguen, si es que algo se ve medio turbio aquí, piteen. ¿Sí? Creo que no hay nada en el chat. Frecuentemente es posible contar las operaciones de interés basándose únicamente en una descripción muy por encima del algoritmo. Y podemos entonces tener una primera aproximación al rendimiento de un algoritmo que ni siquiera lo hemos detallado realmente, sino que simplemente dijimos, mire, más o menos esta cuestión funciona así o así. ¿Sí? En muchos casos, con esa clase de nivel de detalle, ya estamos en condiciones de descartar algunos algoritmos porque simplemente queda claro, digamos, de esa visión de que su rendimiento es malo o al menos es peor que otras alternativas que estudiaremos en más detalle cuando corresponda. O sea, lo anterior nos va a dar típicamente, por ejemplo, tiempos de ejecución en teta de algo, digamos, una función teta de alguna función, ¿sí? O sea, básicamente me va a decir, mire, el tiempo de ejecución de esta cosa es alguna constante por este corcho, o dentro de un rango de esa clase. Como decía, suele ser suficiente para comparar algoritmos con las advertencias propias de todo lo que son estimaciones asintóticas. Particularmente aquí estamos hablando generalmente de alguna función de n, donde n es alguna medida del tamaño del problema. Y estamos hablando de que estamos considerando la situación cuando n tiende a infinito. Esa comparativa, digamos, ese teta asintótico, es válido cuando n tiende a infinito, o sea, en castellano y en términos más ingenieriles, es válido para n muy grande. No sabemos cuál es el factor constante que está involucrado. Puede ser que el factor constante es 5, pero también podría ser 2 millones. ¿Sí? Así que ahí también hay temas que hay que temerse con un poquitito de cuidado. Por lo demás, ¿qué es lo que significa muy grande? Puede ser que esas estimaciones, en realidad, como toda buena estimación asintótica, vale para n mayor o igual que n sub 0 y bla, bla, bla.
Si es que los tamaños de problemas que a nosotros nos interesan son mayores que el n sub 0 o pachalupa. Pero ¿y qué pasa si es que en realidad nuestro n, lo que nosotros consideramos un problema grande, resulta que queda todavía lejos de llegar a ese punto de corte? ¿Sí? O sea, estas cosas son, por un lado, relativamente sencillas de obtener, pero por el otro lado pueden ser bastante engañosos también. Hay que tener un poco cuidado con lo que está ocurriendo acá. Muy rara vez los algoritmos van a tener un tiempo de ejecución que depende solamente del tamaño del problema. Por ejemplo, si algún algoritmo que ustedes hayan visto, digamos, por ejemplo, algoritmo de ordenamiento que ustedes hayan visto en la estructura de datos, está claro que, eh, dependiendo obviamente del algoritmo en que estemos hablando, en general el tiempo del algoritmo va a ser distinto dependiendo de si los datos vienen, por ejemplo, ya ordenados, en cuyo caso algunos algoritmos en realidad no hacen más que verificar de que están ordenados y se van para casa. O nos encontramos con que los datos están justo en orden inverso, en cuyo caso ese mismo algoritmo que la hizo fácil, digamos, en el caso que estábamos comentando, tal vez trabaje horas extra para ordenar los datos. ¿Sí? O sea, exactamente qué datos le estamos dando al algoritmo, en qué orden vienen, etcétera, puede tener un impacto muy fuerte en su rendimiento. No solamente decir, oye, el tamaño del problema es tanto, no nos dice todo lo que hay que saber al respecto. Hay veces en que solo se pueden dar cotas superiores, incluso ni siquiera cotas del tipo, en el peor caso el algoritmo es teta punto, sino que o punto. O sea, qué sé yo, no sé, pues, o sea, este algoritmo garantizadamente en el peor caso no hace más que, qué sé yo, n a la cuarta operaciones tanto, porque eso es lo que podemos demostrar. Pero tal vez estemos equivocados, digamos, en realidad el algoritmo se demore mucho menos. Y nuevamente volvemos al mismo tema anterior, o sea, si que a mí me dicen, mire, este algoritmo yo le puedo demostrar que es O n a la cuarta, y este otro le puedo demostrar que es O raíz cuadrada de n, por ejemplo, eso en realidad, estrictamente hablando, no me dice absolutamente nada, porque O raíz cuadrada también es O n a la cuarta. Podría incluso ser que el algoritmo que tengo una cota U n a la cuarta, en realidad es mucho mejor que el otro. Y eso todavía sin considerar las constantes del caso. Así que ojo con lo que vamos a hacer respecto de O's mayúsculas y otras cosas, pero es lo que hay. El otro tema es que llegar a dar promedios es delicado. Si es que yo digo, ya sabe que más este algoritmo de ordenamiento, por decir algo, en promedio se demora tanto, ¿en qué situaciones estoy considerando para llegar a ese promedio? Capaz que las situaciones sobre las cuales estoy promediando para llegar a ese promedio no tengan absolutamente nada que ver con las situaciones prácticas las situaciones reales que me interesan a mí. Además que es complicado, necesitamos conocer la distribución de los datos de entrada, calcular el costo en cada instancia y promediar. Cuando incluso obtener alguna clase de cota del tipo, en el peor de los casos, el tiempo de ejecución nunca es peor que llegar a esa clase de nivel de detalle, ya se lo encargo. A veces se puede, pero no siempre. Bueno, como ya habíamos dicho, obtener cotas o rendimiento relevante para saber qué tanto espacio de mejora hay entre el mejor algoritmo que tengo y la cota. En el caso ideal, la cota teórica, el rendimiento de un algoritmo coincide. O sea, para algún caso yo sé que
el trabajo requerido para resolver el problema es eh, omega mayúscula, qué sé yo, n cuadrado, y tengo por el otro lado un algoritmo que logré determinar que es, en el peor de los casos, O mayúscula de n cuadrado. Eso es razón para ir a tomarse unas chelas porque básicamente la brecha que tenemos es cuando mucho un factor constante entre los dos, así que estamos en el caso ideal. ¿Sí? Generalmente no va a ser tan simple. Generalmente nos vamos a encontrar con que tenemos una cuota teórica que dice que la pega se puede hacer, qué sé yo, en omega mayúscula de n, y el mejor algoritmo que tenemos hemos podido mostrar que es O mayúscula n cubo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver si es que podemos en realidad eh, contabilizar algunas tareas adicionales que para simplificar el análisis y llegar a una cota dejamos fuera, digamos, hay que considerar eso en una de esas aumenta la función de la cota. Por el otro lado podemos buscar un algoritmo mejor o podemos refinar el análisis del algoritmo eh, evitando ciertas simplificaciones y por lo tanto llegando a una cota superior, digamos, más ajustada a la realidad. Y de esa manera tratar de acortar la brecha. O derechamente decir, sabe que más este algoritmo en su concepción no da el ancho, busquemos alguna alternativa mejor para resolver el problema. Para, ¿cómo se llama? Va, para ilustrar un poco de temas de cuotas, rendimiento, cómo podemos ir desarrollando algoritmos y qué sé yo. Vamos a discutir algunos casos acá. No les digo que vayamos generalmente a entrar en esa clase de nivel de detalle, pero lo que quiero con esta clase básicamente es mostrarles qué clase de nivel de detalle se puede lograr. Supongamos que tenemos que ordenar un arreglo de n elementos, todos diferentes. Y las operaciones que permitimos son comparar dos elementos y mover elementos en el arreglo según el resultado de la comparación. Tiene sentido tomar como operación clave la comparación entre dos elementos. Si se mueve un elemento o no, depende del resultado de alguna comparación. Y por lo tanto van a haber menos movimientos en general que comparaciones. ¿Sí? Van a haber una serie de otras operaciones más. Por ejemplo, avanzar al siguiente elemento del arreglo para compararlo, qué sé yo, extraer los elementos del arreglo, toda la burocracia que tiene que ver con la administración del ciclo for, llegamos al final, así que aquí paramos, o no hemos llegado al final y tenemos que volver al comienzo, toda esa clase de historias. Pero toda esa clase de operaciones va a ser también, se van a ejecutar en número más o menos proporcional al número de comparaciones, así que tiene sentido elegir el número de comparaciones como operación clave. Una cota obvia es que es imposible ordenar con menos de, en realidad no n, sino que n menos 1 comparaciones. Si se ejecutan menos comparaciones, hay al menos un elemento que no se compara jamás con ningún otro. Y ese elemento podría ser el menor de todos, que debería estar al principio, o podría ser el mayor, o estar en alguna parte del medio. Y por lo tanto, si no lo comparamos, jamás vamos a poder realmente determinar en qué orden va. O sea, menos que n-1 comparaciones es imposible. Una cota más ajustada resulta de considerar que el ordenamiento, a través de sus comparaciones, lo que está haciendo, de una u otra manera, es clasificar n factorial permutaciones y que esa tarea la efectúa por la vía de armar un árbol binario. Porque cada vez que hace una determinación, compara algo,
el resultado es que es mayor o no es mayor y tengo entonces una decisión entre dos ramas. Un árbol binario de altura h tiene a lo más 2 a la h hojas y las hojas en el fondo van a ser las permutaciones. Vale decir, si tiene n factorial hojas, tiene altura, número de comparaciones que es a lo menos logaritmo en base 2 de n factorial. Y si ustedes se dan el trabajo de expandir esa cosa, se van a dar cuenta de que eso es teta n log n. Podemos hacer el trabajo más detallístico si ustedes quieren, digamos, pero por el momento créanme esa historia, ¿sí? Perfecto, o sea, el número de comparaciones necesarias para ordenar n elementos es n logaritmo de n, más o menos una constante, ¿sí? Si ustedes recuerdan sus tristes épocas pasadas cuando estaban en estructuras de datos, ustedes vieron métodos de ordenamiento que toman tiempo, que toman n log n comparaciones. Por lo tanto, estamos en la situación ideal que les comentaba antes. Tengo una cota teórica insalvable y tengo un algoritmo que dentro de un factor constante logra esa cota, así que estamos al otro lado. Lo único que podemos hacer obviamente todavía, y no quiere decir que no valga la pena seguir intentando hacerlo, es tratar de disminuir esa cota, ese factor constante, ¿sí? Lo otro que nos dice lo anterior es que si buscamos algún método de ordenamiento que se demore menos, que use menos operaciones que n log n operaciones, tendremos que mirar hacia otro lado. La idea de comparar elementos de pares nos fuerza a ese tiempo de ejecución y tendríamos que usar algún otro tipo de base, digamos, para nuestro método de ordenamiento, que por lo demás los hay. Hay el método de ordenamiento basado en otras ideas que son, usan menos operaciones. Será más rápido en alguna situación particular que a ustedes les interesa. Bueno, ahí hay que entrar a mirar si es que realmente vale la pena hacerlo. Bien, el siguiente paso es, queremos analizar un algoritmo. Vamos a analizar un algoritmo muy sencillo, que es el algoritmo obvio para hallar el máximo de un arreglo de n elementos, que está escrito acá en términos de un hermoso programa en C. Supone que simplemente porque de esa manera resulta más claro qué cosa es qué, estoy tomando como argumento un arreglo de double. El n es el tamaño del arreglo y tenemos, lo que hacemos es simplemente ir comparando, tomamos como máximo optimistamente el primero, la sub 0, y vamos comparando a ver si encontramos alguno mayor, revisando el arreglo completo y finalmente retornamos lo que haya resultado mayor que todos en el camino. ¿Sí? Primera cosa, está claro que aquí tiene sentido tomar esto, obviamente este algoritmo uno lo tomaría más bien como una especie de patrón, digamos. Los datos que no necesariamente van a ser double, pueden ser, qué sé yo, no sé, registros que contienen el nombre del alumno y su rol y qué sé yo, y tengo que compararlos entre sí. La comparación no es lo mismo que simplemente comparar dos double. Pensando en esa clase de situaciones, hace sentido tomar como operación clave el número de comparaciones de elementos que se hacen.
porque esa operación probablemente sea costosa, particularmente si estamos, por ejemplo, comparando entre sí dos registros que contienen nombres o cosas de esa clase. Y son definitivamente también una operación central, o sea, que se está haciendo todo el tiempo. Está claro que el número de comparaciones es n-1. Estoy comparando el elemento 0 con el 1, el ganador de eso con el 2 y así sucesivamente. O sea, estoy haciendo n-1 comparaciones. Y ese número de comparaciones es absolutamente independiente de los datos de entrada. Como habíamos discutido antes, esto es óptimo. Si se hicieran menos comparaciones, si comparara, hiciera menos de n-1 comparaciones, queda al menos un elemento que nunca se compara con nadie. Y ese perfectamente podría ser el mayor o podría no serlo. Simplemente no podemos saberlo. Por lo tanto, nuestro algoritmo no va a funcionar correctamente en todos los casos si son menos comparaciones. O sea, podemos ser extremadamente felices. Nuestro algoritmo resulta que es óptimo en términos de número de comparaciones. Otra manera de verlo que nos va a servir más adelante para un algoritmo para un problema relativamente relacionado a este es decir que cada comparación entre dos elementos nos da un ganador y un perdedor. Para hallar el máximo tenemos que identificar n-1 perdedores. O sea, n-1 elementos que tienen que haber perdido alguna comparación. Y por lo tanto, tiene que ser al menos n-1 comparaciones en las que se hacen en total. Vamos a otra. Otra cosa que nos puede interesar es cuántas veces le estamos asignando a la variable max. Aquí. Estamos asignando ahí y estamos asignando acá. La idea que uno tiene así intuitivamente, de buenas a primeras, uno dice, ya, esta cuestión está metida en un if y yo así a ojo de buen cubero diría que el if la mitad de las veces resulta que es verdadero, la mitad de las veces resulta que es falso, así que el número de asignaciones a max debería ser algo así como n-medios. ¿Cierto? Bueno, resulta que eso es falso, pero de falsedad absoluta. En todo caso, el número de asignaciones depende de los datos de entrada, depende fuertemente de los datos de entrada, a diferencia de la otra medida de rendimiento que teníamos, que era el número de comparaciones. Así que los datos vienen de tal forma que el A sub 0 es el elemento máximo, se hace exactamente una asignación. La asignación que hay al principio. A max asignale A sub 0 y de ahí no se mueve. Si es que el arreglo viene ordenado de tal manera que viene ordenado de menor a mayor, bueno, básicamente es tomar el A sub 0, voy a comparar con el A sub 1, resulta que es el mayor, asigno, el A sub 2 es mayor que el A sub 1, asigno, y así básicamente me las llevo y voy a terminar con un máximo de n asignaciones. Feo, es harto grande el rango, ¿sí? Una pregunta más o menos obvia es cuál será el número promedio de asignaciones. Como les comentaba, intuitivamente uno diría que el número promedio de asignaciones va a ser algo así como n-medios. La mitad de las veces el if va para un lado, la otra mitad de las veces va para el otro, así que geométricamente, así que por ahí de la cosa. Resulta que no es así. Pero bueno.
si analizamos el algoritmo, nos encontramos con que el algoritmo lo que hace es asignar, cuando considera el elemento A sub i, asigna a max exactamente si el A sub i es el máximo de los elementos A sub 0, bla, 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 hasta A sub i, ¿correcto? Solamente en ese caso, si es que este es el máximo de los que hemos visto hasta el momento, es que se efectúa la asignación dentro del ciclo. La pregunta entonces es, ¿con qué frecuencia ocurre eso? Si nosotros quisiéramos ahora calcular alguna clase de promedio del número de veces que se le asignan valores a max, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuál es la distribución de los datos de entrada, o sea, cómo vienen ordenados en el fondo. Si es que ustedes me dicen, no, pero que los datos siempre vienen ordenados de mayor a menor, bueno, conocemos el resultado, sabemos que en ese caso va a ser siempre 1. Si ustedes me dicen, mire, que los datos siempre vienen de menor a mayor, siempre van a ser n asignaciones. No hay más que discutir. ¿Cómo vienen ordenados los datos en la aplicación que yo tengo entre manos? Ahí es donde se empieza a poner peluda la cosa. Un modelo simple, pero para nada realista, es suponer que todos los elementos son diferentes. Eso generalmente es falso. Muchas veces al hacer cosas nos vamos a encontrar con que los datos hay repeticiones y que las n factorial permutaciones de los datos de entrada son todas igualmente probables. En la práctica, y nuevamente esto va a depender obviamente de los datos que tenemos entre manos, son comunes conjuntos de datos que vienen más o menos ordenados para alguna clase de valor de más o menos. Y también es frecuente que hayan repeticiones en los datos. Eso va a depender, como les digo, de los datos que tenemos. Si es que lo que estamos haciendo es procesar, no sé, una colección de, no sé, estoy buscando al alumno del curso que tiene, no sé, el rol más grande, digamos, por ejemplo. Obviamente yo sé que no pueden haber dos alumnos con el mismo rol. Y por lo tanto no hay repeticiones. Si estoy buscando el alumno con la nota más alta, es perfectamente posible que hayan varios alumnos que tengan la misma nota, en cuyo caso van a haber repeticiones. Depende de los datos exactos que tengan en tu mano. Bueno, suponiendo esa situación, en nuestro modelo, los elementos están ordenados al azar, lo que significa en particular que los primeros elementos están ordenados al azar, los elementos del 0 al i están ordenados al azar. Bajo esa premisa, la probabilidad de que el elemento A sub i sea el mayor de los elementos de A sub 0 a A sub i es 1 en i más 1. Y sumando eso para todos los i's desde 0 hasta n menos 1, el número promedio de asignaciones, llamémosle S, por asignaciones, cumple lo siguiente. El S no es más que la suma entre 0 menor o igual a i menor que n de 1 partido por i más 1. Que en realidad no es más que la suma entre 1 y n de 1 partido por i. Y ustedes con su ojo de lince de buen sansano reconocen eso como los números armónicos. Y resulta que sabemos que los números armónicos están aproximados, tienen una expansión asintótica, que es logaritmo de n, logaritmo natural de n, más gamma, más 1 partido por 2n, más o de n a la menos 2, donde gamma 0,5772 bla bla es la constante de Euler. Sorprendentemente, el número de veces que se le asigna un valor a max es
algo así como el logaritmo natural del tamaño del arreglo, lo cual es también una ilustración. En realidad podríamos entrar a discutir esas ilustraciones ilustrativas en más detalle en alguna clase futura, de que nuestra intuición de qué es lo que está haciendo nuestro programa, incluso un programa tan simple como este, generalmente anda pero muy, muy, muy perdida. Es una observación general. Si quieren saber qué es lo que está haciendo su programa, no confíen en su intuición ni en lo que le dice el tufímetro. Midan, analicen en detalle. Se pueden encontrar con sorpresas muy sorprendentes. Bien, otro problema distinto. Nos interesa obtener no solamente el mayor elemento del arreglo, sino que el segundo mayor también. La solución obvia es obtener el mayor como antes y luego buscar el segundo mayor. Por ejemplo, registrar en qué posición hallamos el mayor, cosa de hacer un cambio menor en nuestro algoritmo previo, y la segunda pasada, cuando estemos buscando el segundo mayor, simplemente saltarnos esa posición. Y con eso obtenemos el mayor y el segundo mayor. Van a ser n-1 comparaciones para la primera vuelta para encontrar el mayor. La segunda vuelta estamos comparando n-1 elemento y por lo tanto con n-2 comparaciones nos la arreglamos y tenemos un total de 2n-3 comparaciones. Pregunta indiscreta o más bien tema que uno le queda como medio atravesado. Hicimos trabajo y comparamos montones de elementos en la primera vuelta y ese trabajo simplemente lo descartamos y no aprovechamos nada de ese trabajo que lo podríamos haber utilizado para acelerar la búsqueda del segundo. Podemos hacerlo mejor. ¿Hay alguna manera de mejorar esto? La partida está claro de que ningún método que podamos construir va a ser realmente mejor que teta de n. Así que cuando mucho vamos a poder tal vez disminuir algo la constante de proporcionalidad que hay ahí, va a hacer que la función sea un poquitito menor. No vamos a poder realmente hacer una cosa de decir, oiga, hacemos esto en raíz cuadrada de n comparaciones. Pero sin embargo, a pesar de esto, igual es un problema interesante que vale la pena estudiarlo. En nuestro algoritmo, para el máximo, estamos haciendo implícitamente uso del hecho de que la comparación define un orden total. Si comparamos dos elementos, es A menor que B o B menor que A. No puede ocurrirnos de que tenga que decir, oiga, no se pueden comparar. ¿Sí? Eso se le llama un orden total. Es natural representar un orden total mediante un camino dirigido, o sea, básicamente dar una lista, decir, este es menor que este, menor que este, y mediante un arco de cada elemento al elemento inmediatamente mayor. Con eso tenemos un camino simplemente. Después de hacer una colección de comparaciones cualquiera, lo que sabemos es que este es menor que este, aquel es menor que ese otro, pero hay algunos elementos que no hemos comparado y que no sabemos realmente en qué orden están, porque tampoco podemos deducirlo de las cosas que ya tenemos. ¿Sí? A esa clase de situaciones se le llama un orden parcial. Son situaciones en las cuales yo tengo definitivamente que A es menor que B, tengo que B es menor que A, o tengo que decir, en realidad, en este caso no sé, o no tiene sentido compararlo. Un orden parcial, por ejemplo, lo define la relación de subconjuntos entre conjuntos.
Puede ser que un conjunto A sea subconjunto del conjunto B, puede ser que B sea subconjunto de A, o puede ser que simplemente ni siquiera tengan elementos en común, en cuyo caso no puedo decir que uno sea subconjunto del otro en ningún sentido, ¿sí? Bueno, es natural representar un orden parcial como que tenemos, que estamos construyendo, digamos, acá, mediante lo que se conoce como un DAG, un grafo dirigido acíclico, donde básicamente cada elemento hay un arco entre un elemento y el inmediatamente más grande, digamos así, ¿sí? Entonces, nuestro problema de obtener los dos mayores, o en general el problema de encontrar el mayor, es ir construyendo un orden parcial, un DAG, que nos permita identificar al mayor y al segundo mayor, y obviamente lo que buscamos es jamás comparar elementos cuyo orden ya podemos deducir de antes. O sea, ¿para qué voy a comparar el A con el B si ya sé que el A es menor que B? Lo podía deducir de la información que había obtenido anteriormente. La discusión previa que vimos como una manera de obtener el máximo, cuando estábamos hablando del cuento, permite clasificar los elementos como maximales, o sea, son mayores que todos los con los que conocemos en qué orden están, y perdedores, que se compararon y resultaron menores, ¿sí? Para hallar el máximo, no tiene sentido más que comparar elementos maximales, o sea, comparar un elemento que yo sé que resultó ser menor que otro, jamás me va a ayudar a determinar si ese elemento, o sea, ese elemento de partida no puede ser el máximo, imposible, porque ya perdió con respecto a uno, y si lo comparo con otro elemento y llego a la conclusión de que el otro elemento es mayor que este, en realidad no he ganado mucho, porque todavía podría ser el máximo, podría no serlo, o sea, no me da mucha información adicional. Inicialmente, cuando echamos a andar el cuento, todos los elementos del arreglo son maximales. No hemos comparado ninguno con ningún otro y por lo que sabemos, cualquiera de ellos podría ser el mayor. Ya, nos vamos a dar un pequeño desvío ahora. Los árboles binomiales se definen como árboles con raíz construidos como sigue. El árbol binomial B sub 0 consta de un único vértice. Para n mayor o igual a 0, el árbol binomial B sub n más 1 se construye haciendo que la raíz de un B sub n sea el hijo de la raíz de otro B sub n. Es claro con esto que B sub n tiene 2 a la n vértices, ¿sí? Porque cada vez que construimos un nuevo árbol binomial de un tamaño más grande, el número de vértices en el fondo se duplica. Y la raíz, bueno, la raíz del árbol binomial n partió no teniendo hijos y cada vez que aumentó n ganó un hijo más, así que tiene en total n hijos. Aquí tenemos ejemplos de los árboles binomiales dibujados de forma bien particular, ¿sí? B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Como ustedes ven, estos árboles crecen hacia el lado, digamos, más que hacia abajo, ¿sí? En el fondo, si ustedes consideran lo que estábamos hablando recién, la estrategia ideal precisamente es hacer esto, de ir construyendo árboles binomiales y irlos juntando. Un algoritmo óptimo para hallar el máximo parte considerando el arreglo como 2 a la h árboles binomiales, B sub 0, va comparando de raíces de árboles binomiales B sub k en cada paso, uniéndolos para crear un B sub k más 1, poniendo el
más chico como hijo, digamos, del más grande. Y finalmente llegamos a construir un B sub h. Y la raíz del B sub h va a ser entonces nuestro máximo. Pero el segundo va a tener que estar precisamente entre los h hijos del máximo. ¿Sí? O sea, yendo de vuelta a nuestro arbolito de acá, este de aquí es el máximo. Estos 4 muñecos son exactamente los 4 elementos que he comparado con este y que sé que son menores que este. Y a su vez, estos de acá, yo sé que son mayores que todo el resto del árbol que viene colgando hacia abajo. O sea, uno de esos, definitivamente, que eso hasta el momento no tengo idea en qué orden están entre sí, uno de ellos es el segundo. ¿Cómo lo encuentro el segundo ahora? Bueno, ahora me queda por revisar solamente este grupo de 4, o sea, de H en términos de acá. ¿Sí? Como el árbol de n vértices tiene n-1 arcos, y cada arco en lo anterior corresponde a una comparación, vemos nuevamente que estamos haciendo en total n-1 comparaciones para hallar el óptimo, el máximo. La estrategia óptima para hallar el máximo es comparar pares, o sea, una estrategia óptima, no la única, comparar pares en una ronda, digamos, después de la primera ronda, comparar entre sí los ganadores de la ronda anterior y así sucesivamente ir comparando ganadores de la ronda anterior hasta finalmente terminar comparando dos y entre esos dos elegir el mayor. Y con eso, en el fondo, implícitamente estoy armando un árbol como el que había estado pintando antes. Al hacer esto, está resultando parte de un árbol binomial. Cada vez que estamos haciendo una comparación, estoy colgando el más chico de la raíz del otro que resultó más grande. Estoy comparando siempre grupos, árboles, digamos, de tamaño iguales. ¿Sí? Si el máximo tiene K descendientes, completamos la tarea comparando estos, que solo han perdido contra el máximo, por lo tanto son todos ellos los únicos candidatos a ser segundo para determinar el segundo mayor, con K-1 comparaciones adicionales. En total son n más K-2 comparaciones para hallar el máximo del segundo. La pregunta ahora es qué tan chico puedo hacer el K, porque ese K en el fondo es nuestra única pieza móvil en esta cosa. El árbol tiene entre 2 a la K-1 y 2 a la K vértices, con lo que K es logaritmo en base 2 de n, el techo de eso, y tenemos que son n más techo de logaritmo en base 2 de n menos 2 comparaciones. O sea, básicamente, como logaritmo en base 2 de n es básicamente despreciable frente al n, esto resulta ser un pelito más que n. O sea, básicamente logramos disminuir el número de comparaciones a casi la mitad al usar esta estrategia. Claro, esa ganancia en número de comparaciones se logra a través de complicar bastante el resto del cuento. ¿Sí? Así que también hay que tomárselo con su dosis de calma. Es mejor que nuestra visión inicial, ingenua. ¿Es la mejor posible? Bueno, nuevamente vamos a hacer ahora es considerar un algoritmo cualquiera, y ese algoritmo cualquiera en el fondo lo que está haciendo es ir construyendo un DAG que representa el orden parcial que se puede deducir en ese momento particular.
No estamos suponiendo que estemos construyendo un árbol binomial, estamos pensando en que se está construyendo una cosa cualquiera. Y lo que nos interesa es hallar cotas para el mejor árbol posible. Hay una consulta, a ver, déjeme ver. Felipe Quintanilla dijo que había No, profe, levantado se la me mano. había levantado Perdón, por accidente. no le escuché nada, perdón. Se me había levantado por accidente. Ah, bueno. En todo caso, ahora sabe cómo hacerlo no por accidente y le insto a usarlo y incluso a explicarle a sus compañeros cómo hacerlo de manera de poder interrumpirme si fuera necesario. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay n-1 elementos que perdieron al menos una comparación y hay k-1 de ellos que se compararon con el mayor y perdieron. O sea, esos son la segunda línea de la cual tenemos que obtener el segundo mayor. En nuestro DAC, esos son los hijos de la raíz. Tenemos que hallar el máximo entre ellos para rectificar el segundo. ¿Sí? Para demostrar que algo es un óptimo, suele ser útil imaginar que hay un adversario que sigue los pasos del algoritmo, digamos, y en el punto en que haya que tomar decisiones, nos trata de forzar a tomar las decisiones peores posibles, de manera de jodernos lo que más pueda. En realidad lo que estamos haciendo con eso es, de alguna manera, implícitamente construyendo el peor caso para el algoritmo, o sea, no es necesariamente una cosa injusta, digamos. Vamos a llamar poder de A sub i al número de elementos que sabemos que son menores que ese en un momento dado de nuestro algoritmo. O sea, el poder en realidad va cambiando. Si A sub i tiene poder u y A sub j tiene poder b, si los comparamos, el ganador de una comparación entre ellos tiene poder u más b más 1. ¿Sí? Eso es independiente de quien gane. Básicamente va a significar de que el poder de uno va a aumentar porque le estamos agregando como sé que son menores a todos los hijos del otro, al otro con todos sus hijos. ¿Sí? Nuestro algoritmo conoce los poderes actuales de todos los elementos, hizo las comparaciones y por lo tanto los conoce, y debe decidir cuáles comparar a continuación. Y nuestro adversario, dada la comparación que hacemos, nos trata de dar el resultado que menos nos ayude en dirección a obtener resuelto el problema. Y en este caso, eso corresponde a entregar el mínimo de información posible, que es tratar de disminuir el aumento del poder del ganador. Básicamente andamos buscando identificar al elemento que tiene poder máximo y ojalá que cada vez que hagamos alguna comparación el resultado nos permita aumentar lo más posible el poder del ganador correspondiente, porque de esa manera nos acercamos más rápidamente a poder determinar el ganador de todos. Pero, como decía, esto corresponde a construir el peor caso para nuestro algoritmo. Bueno, ¿y qué es lo que significa para nosotros que queremos en realidad sacarle el jugo a la cosa? Lo que tenemos que hacer es tratar de, o sea, lo que tenemos que hacer es comparar dos elementos de tal manera de que el poder de los dos sea lo más parejo posible. Ojalá que tengan el mismo poder. De esa manera, estamos básicamente que si hay K rondas, y en cada ronda estamos comparando siempre elementos del mismo poder, van a haber K rondas, con 2 a la K menos 1 menor que N, menor o igual a 2 a la K.
porque el poder de un elemento va a poder aumentar solamente k veces. O sea, k es techo del logaritmo base 2 de n y nuestro algoritmo resulta ser óptimo. ¿Sí? Entonces, resumidamente resumen. Nos interesan algoritmos que manipulan objetos discretos, la clase de cosas que nosotros hacemos para simplificar análisis del rendimiento es definir operaciones claves y nos concentramos en contestar esas solamente. No quiere decir que la única manera de analizar algoritmos, se puede hacer análisis mucho más detallado, fijarse en varias operaciones, qué sé yo, pero generalmente con fijarse en alguna operación clave es suficiente. La gracia de esto es que eso requiere relativamente poco trabajo. Podemos deducir el número de operaciones clave que se ejecutan de una descripción muy por encima del algoritmo, sin entrar en mayor detalle. Y con eso ya estamos en condiciones de comparar distintas maneras de enfrentar el problema. Para comparar algoritmos, generalmente van a bastar, por suerte para nosotros, estimaciones del tipo teta de algo, o sea, dentro de un factor constante, aunque hay quienes insisten en, ojalá, llegar a estimaciones del tipo equivalencia asintótica, o sea, que el límite de uno partido por, o sea, el límite de uno partido por el otro sea 1 cuando n tiende a infinito, que realmente tiene toda la razón, o sea, eso es una cosa mucho más precisa y que por lo tanto nos puede decir que este algoritmo es 3 veces más rápido que este otro, digamos, son exactamente igual de rápidos. ¿Sí? Pero en general no es necesario, en realidad, en muchos casos llegar a esa clase de precisiones y en algunos casos incluso no se puede. Hay situaciones en las que solamente podemos dar cotas al peor caso, o sea, decir, oiga, el peor caso nunca es peor que esto. ¿Sí? O algo. Muchas veces, o sea, en general, la mayor parte de los casos, los costos, llámese el tiempo, uso de memoria, número de tráfico en la red o lo que sea, va a depender no solamente del tamaño, sino que tiene sentido hablar del mejor caso y del peor caso. El mejor caso está bien para gente optimista, pero nosotros sabemos que siempre nos juega en contra de la ley de Murphy, que si algo puede salir mal, va a salir mal y de la peor manera posible. Y por lo tanto, como para, en el fondo, ponerse el parche ante la vida, típicamente nosotros vamos a concentrarnos más bien en considerar el peor caso. Peor que esto no nos puede ir. Tenemos una garantía de que peor que eso no nos puede ir y eso nos sirve de algo. Ahora, hay también, claro, algoritmos en los cuales que tienen un peor caso, incluso que tienen un peor caso realmente muy horroroso, pero ese peor caso en la práctica nunca se da. Y por lo tanto, también eso hay que tomarlo un poquitito con cuidado. Generalmente, no me va a interesar con cuánto se podría llegar a demorar el cuento en el peor caso, sino que me va a interesar más bien tener una estimación de cuánto se demora en un caso promedio. Claro, pero el problema del caso promedio es que tengo que conocer en detalle cómo vienen los datos y poder calcular cómo se comporta el cuento en cada uno de los casos y promediar sobre eso. Difícil, difícil y difícil. El mejor caso posible, en el fondo, para nuestro algoritmo, el mejor caso posible, digamos, en términos de las peores situaciones, nos dice que cuál es el mejor algoritmo, que ningún algoritmo puede ser mejor que eso, y eso nos da entonces alguna idea, una cota para qué tanto tiene sentido seguir calentándose respecto a encontrar algoritmos mejores. ¿Sí?
Buscamos, en general, algoritmos mejores. Mejores algoritmos significan menor costo, o sea, como sea, estamos midiendo el costo, y también cotas mejores. Demostrar que se requiere más trabajo. O sea, como lo que habíamos hecho nosotros inicialmente, que dijimos, mire, para tener elementos es imposible que se hagan menos de n-1 comparaciones. Es cierto, pero un análisis más detallado nos lleva a la conclusión de que en realidad se requieren n logaritmo de n comparaciones. ¿Sí? Ahí hay un tema de aumentar la cuota inferior. Eso. Necesitamos alguna clase de modelos de los datos de entrada para calcular promedio. Un típico modelo es simplemente suponer que los datos vienen al azar, lo cual generalmente es enfermo perdido, pero nos puede dar alguna idea de cómo se comportan las cosas en la realidad. Y la otra cosa que hicimos nosotros es inventarnos un adversario que nos trata de joder por donde puede. Me late que el nombre del adversario es Murphy. Y ese adversario nos sirve para obtener cotas teóricas. En el fondo nos sirve como una manera implícita de construir el peor caso para nuestro algoritmo. Y de esa manera, como lo hicimos recién, en el fondo, construir el peor caso para cualquier algoritmo que se nos pueda ocurrir. Y eso nos permite entonces construir cotas teóricas para el problema. Y quedamos hasta acá por hoy día. Un rato más voy a publicar, ¿cómo se llama? El video correspondiente, que esta vez no nos jugó chueco. Zoom y todo funcionó bien. No sé si hay alguien que quiera ahora explícitamente levantar la mano, o si no, paramos la lata, nos quedan 5 minutos, o nos vamos. Profe, Dígame. quería ver si podría desarrollar algo que había en una diapositiva anterior, que era como el logaritmo en base 2 de n factorial es teta de n log n. Eres un tramposo. A ver, déjeme un minuto. ¿Se ve esto, cierto? ¿La consola? Sí. Sí, ya. Logaritmo natural de n factorial es logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de n, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuántos términos hay ahí? N. Son n términos, ¿cierto? El mayor de ellos es logaritmo de n. Por lo tanto, esa cosa va a ser O de n logaritmo de n, ¿correcto? Sí. Vamos. Hagamos otra cuchufleta ahora. Esa cosa de ahí claramente es mayor que logaritmo natural de n medios más logaritmo natural de n medios más 1, n medio más 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y esa cota de dónde lo sacó? O sea, simplemente lo que estoy haciendo es quedarme con la segunda mitad de la suma anterior. Ya. Esos son n medios términos, ¿cierto? Sí. Que a su vez cada uno de esos términos
es mayor que logaritmo natural de n medios, ¿correcto? Correcto. Ya, pues, ahora simplifica esa última expresión que tenemos ahí. El logaritmo natural de n medios es logaritmo natural de n menos logaritmo natural de 2, ¿cierto? Ujú. Y eso está multiplicado por n medios. O sea, básicamente, suponte tú que el n es muy grande, es algo así como, más o menos, o geométricamente, es algo así como n medios logaritmo de n, ¿sí? Sí, Y por lo tanto, en el fondo, logaritmo natural de n factorial está entre n medios logaritmo de n, logaritmo natural de n, y por el otro lado es mayor que eso y es menor a su vez que n veces logaritmo natural de n, que fue la cota que habíamos obtenido burdamente por encima de la suma anterior, ¿correcto? correcto. Bueno, y ahí tienes el n o teta de n log n. ¿Está bien? Sí, está bien. Se convence, me cree. Me parece incluso que eso está en alguna parte en el apunte, no estoy seguro. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, si es que no hay nada más que comentar por hoy día, quedamos hasta acá. Zoom hoy día se portó bien, no se cayó ni hizo tonteras, así que va a quedar registro de video, que lo voy a subir en un rato más. Esta cuestión se demora un resto en procesarlo. Y también creo que no subió las transparencias, además que no encontré pifias esta vez en estas transparencias, creo. Así que voy a subir las transparencias como las tengo. Nos vemos entonces el día próximo martes y ahí vamos a entrar ya a discutir más que técnicas de análisis, más o menos para dónde va la cosa, qué clase de preguntas nos queremos hacer y qué clase de técnicas usar para resolverlas. Vamos a entrar ya a discutir algunas técnicas que pueden servir para diseñar buenos algoritmos para resolver ciertos problemas discretos. Hasta entonces, nos vemos, cuídense mucho. Ya me dijeron que todos ustedes seguramente están llenos de pegas, entregas y cosas, así que cuídense, que les vaya bien con su trabajo, aprovechen de descansar un poco, que se nos viene otra semana. Y eso, nos vemos entonces una semana más, o sea, la próxima semana. Chao, Chao, profe. chao. No, Chao, profe. profe. Gracias igual. No, profe.